Muy buenas, gente. Lo que ha pasado este viernes con Rocío Flores y Raquel Mosquera ha vuelto a encender un debate que parecía estar medio dormido, pero que en realidad sigue muy vivo bajo la superficie. Porque no han sido simples declaraciones sueltas ni comentarios aislados. Han sido frases cargadas de intención, titulares muy potentes y una sensación general de que todavía hay muchas piezas que no encajan del todo en esta historia. Para empezar, lo que más ha llamado la atención es el contexto en el que Rocío Flores vuelve a aparecer en escena. No es solo que haya hablado o que se la haya mencionado en relación con el documental, sino el modo en el que se está produciendo su presencia mediática. Hay quien interpreta que no es casualidad verla de nuevo en primera línea, como si su figura estuviera siendo recuperada progresivamente por el entorno televisivo. Y eso abre una lectura clara. Puede que haya conversaciones en marcha, puede que haya interés en que vuelva a hablar más abiertamente de todo lo que ha rodeado a su familia, y puede que incluso ella misma esté valorando cómo y cuándo hacerlo. De hecho, hay una frase que ha generado bastante ruido, en la que deja entrever algo parecido a un ojalá pueda contar pronto mi versión como yo la siento sobre lo que dijo mi madre. No es una declaración cerrada, no es un ataque directo, pero sí es un mensaje con bastante carga emocional detrás. Y cuando alguien lanza algo así en un contexto tan mediático, inevitablemente se interpreta como una puerta entreabierta a futuras explicaciones más profundas. En paralelo, el papel de la cadena televisiva también entra en juego en esta historia. Porque hay quien sostiene que la constante presencia de Rocío Flores en determinados espacios no es casual, sino estratégica. Una especie de reintroducción progresiva en el foco público, como si se intentara recomponer una imagen o suavizar determinadas percepciones del pasado. Esto, evidentemente, es una lectura, pero está sobre la mesa en muchos comentarios y análisis que están circulando estos días. Mientras tanto, Raquel Mosquera ha entrado con declaraciones bastante contundentes, sin rodeos y con un tono mucho más directo. Sus palabras no han pasado desapercibidas porque no se ha limitado a matizar o a matizar versiones, sino que ha rebatido de forma frontal algunos de los puntos más delicados que se han tratado en el documental. Y eso ha provocado que el debate vuelva a abrirse con fuerza, especialmente en lo relativo a la figura de Pedro Carrasco y a lo que ocurrió dentro del entorno familiar. En ese sentido, una de las cosas que más controversia ha generado es la idea de que toda esta exposición pública ha arrastrado a Rocío Flores a un terreno mucho más complicado del que había pisado hasta ahora. Hasta hace no tanto, su perfil era más bien el de alguien que evitaba entrar en guerras mediáticas abiertas, pero ahora su nombre aparece ligado a discusiones mucho más intensas, con referencias a episodios familiares, recuerdos de infancia y versiones completamente opuestas de los mismos hechos. Ella, sin embargo, insiste en una idea muy concreta: el orgullo por su familia, tanto por la rama materna como paterna. Según su propio discurso, independientemente de las diferencias o de los conflictos que se hayan podido contar en televisión, ella no reniega de sus orígenes. Afirma que ver imágenes de su familia le remueve cosas, que le genera emoción, pero que eso no significa rechazo, sino todo lo contrario, un vínculo que permanece ahí pese a todo. En medio de todo esto también se ha hablado de la reacción de Pedro Carrasco cuando se enteró de que iba a ser abuelo. El relato que se comparte apunta a una reacción inicial de sorpresa, algo comprensible en un contexto familiar complejo y en un momento vital delicado. Se describe como un impacto emocional importante, pero con el paso del tiempo una aceptación progresiva, incluso con momentos de cercanía y alegría en relación con su hija. Sin embargo, aquí es donde empiezan las discrepancias más serias, porque en el documental se ofrecieron versiones distintas de esos mismos hechos. Y cuando dos relatos sobre un mismo episodio no coinciden en puntos clave, el conflicto no solo no se cierra, sino que se reaviva con más intensidad. Es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Cada intervención vuelve a reinterpretar el pasado desde un prisma diferente. Raquel Mosquera, en ese sentido, ha querido ser especialmente tajante al desmentir determinadas afirmaciones que se han hecho públicas. Niega de forma rotunda ciertos episodios de violencia o agresividad atribuidos a Pedro Carrasco, asegurando que no se corresponden con la realidad que ella vivió. Según su versión, se está construyendo un relato que no refleja fielmente cómo era la dinámica familiar, y eso le ha llevado a intervenir con más contundencia de lo habitual. A partir de ahí, el foco se desplaza hacia la infancia de Rocío Flores y su relación con su entorno más cercano. Ella misma ha explicado en varias ocasiones que no conserva recuerdos claros de su abuelo en su niñez, algo que se entiende dentro del contexto de la edad y de la distancia familiar que se fue generando con el tiempo.
También se menciona la ausencia de referencias constantes en el hogar de Rocío Carrasco, algo que se interpreta como un factor que contribuyó a ese vacío de recuerdos. Sin embargo, otras voces discrepan completamente de esa interpretación y apuntan a que si existieron conversaciones posteriores en la edad adulta, donde se habrían reconstruido algunos de esos vínculos, aunque ya desde otro punto de vista. Es decir, no es solo una cuestión de recuerdos infantiles, sino de cómo se fue reinterpretando la historia familiar a lo largo de los años. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más complejo, porque también se habla de distanciamientos progresivos, de relaciones que se fueron enfriando con el tiempo y de momentos concretos en los que los intentos de acercamiento no habrían terminado bien. Se mencionan encuentros familiares fallidos, regalos que no llegaron a su destino o visitas que se quedaron en el aire, generando más dolor que soluciones. Raquel Mosquera aporta su propia visión de esos episodios, describiendo escenas muy emotivas, a la vez muy duras. Según su relato, Pedro Carrasco vivió momentos de gran frustración emocional por no poder mantener una relación fluida con su entorno familiar más cercano. Se habla de intentos de reencuentro que terminaron en decepción, de situaciones tensas y de un deterioro progresivo del vínculo. También se entra en un terreno especialmente delicado cuando se analiza la forma en la que se interpretaron algunos encuentros. Mientras en el documental se sugieren ciertas lecturas, Mosquera rechaza esa narrativa y considera que se han mezclado percepciones personales con hechos, algo que, según ella, distorsiona la realidad de lo que ocurrió realmente. Todo esto ha derivado en un punto bastante claro. No existe una única versión de los hechos, sino varias interpretaciones que conviven en paralelo y que chocan entre sí constantemente. Y eso convierte cualquier nueva declaración en una chispa que vuelve a encender el debate, porque cada palabra añade una capa más a una historia que parece no cerrarse nunca. En redes sociales, como era de esperar, la situación está completamente dividida. Hay quienes defienden una versión, quienes apoyan la otra y quienes directamente consideran que todo esto se ha convertido en un espectáculo mediático donde el foco se ha perdido. Lo cierto es que cada nuevo contenido vuelve a polarizar aún más las opiniones, y eso alimenta el ciclo una y otra vez. Y mientras tanto, la sensación general es que esto no ha terminado. Más bien al contrario. Cada intervención pública, cada entrevista o cada fragmento de documental vuelve a abrir el tema como si fuera la primera vez, manteniendo viva una historia que sigue generando tensión, interpretaciones cruzadas y mucho ruido mediático alrededor de todos sus protagonistas.